en el 20% de los ítems que habitualmente no factura la tarjeta. Digamos, esto es para que ustedes lo vean, pruébenlo. Yo lo he llevado a varios ámbitos y, y realmente es así, se da siempre esto. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, digamos, a partir del principio de Pareto, de este 80-20, digamos, se hace todo un desarrollo para el control de inventario o la clasificación de inventarios. ¿Qué es la clasificación de inventarios? Bueno, yo tengo un inventario que es muy grande, tiene muchísimos ítems, entonces lo que hago es segmentarlo, clasificarlo en A, B y C. Digamos, podría ser ABC, AB solamente, hago 80-20. En este caso, yo voy a hacer A, B y C y hago 70-20-10, por ejemplo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque me voy a encontrar que controlando el 20% del inventario, del 20% de los ítems, perdón, voy a estar contando el 70% del inventario. Entonces, básicamente lo que hago es ahorrarme un montón de trabajo. Digamos, es muy complicado en un inventario todo el tiempo estar contando todo el inventario. Normalmente, no recuerdo si lo vimos con ustedes ya, digamos, normalmente hay dos momentos en que se cuenta el inventario o hay dos tipos de conteo totalmente distintos. Está, digamos, el inventario que se hace una vez al año o dos veces al año, donde se cuenta absolutamente toda la mercadería. Y después lo que se hace son conteos cíclicos. ¿Cuál es la idea de los conteos cíclicos? Bueno, ir haciendo pequeños controles e ir detectando, digamos, diferencias. Tratar de encontrar diferencias. ¿Por qué hacemos estos pequeños controles? Y porque si vamos a esperar un año para contar el inventario, no, digamos, cuando encontremos diferencias, chicos, los micrófonos, cuando encontremos las diferencias, no vamos a saber a qué corresponden estas diferencias. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo, porque pasó, no sé, capaz que 6 meses o 4 meses. En cambio, con el conteo cíclico, o sea, contando pequeños ítems, pequeñas cantidades de ítems, vamos detectando pequeñas variaciones y ahí podemos ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces, contar todo el inventario todo el tiempo es muy complicado, pero si yo lo clasifico en A, B y C, bueno, de esa manera, digamos, en esa clasificación A, por ejemplo, voy a tener los productos que corresponden al 80% de la valorización del inventario, ¿sí? Y el 20% lo uso entre las zonas B y C, y hago un 15-5, por ejemplo. Podría ser 70-20-10 también, digamos. Y entonces a la clasificación de materiales A, esa es la que le dedico más tiempo. ¿Por qué? Porque tengo el 80% de la valorización del inventario. Entonces, no cuento todo el tiempo. Voy a estar contando, en principio, más los artículos clasificados como A. ¿Por qué? Porque si los A me dan bien, digamos, si yo a medida que voy haciendo estos controles cíclicos me doy cuenta que eh, lo- los, eh, los artículos clasificados en A dan bien, ya sé que el 80% de mi inventario está bien, lo cual ya es un número bastante importante. Y no tuve que contar todo el inventario. Digamos, fui haciendo estos conteos cíclicos, unos pequeños muestreos solamente de los A. Entonces, ya tengo claro que el 80% está bien. Después voy a seguir contando, pero ya mucho más espaciadamente, los B y por último los C. O sea, es muy común, por ejemplo, que en un conteo de inventarios, la clasificación A vaya contando pequeñas muestras de inventario todas las semanas o dos veces por semana. Los B, probablemente, la clasificación B lo cuente una vez al mes. Y probablemente los C lo cuente una vez por trimestre. ¿Por qué los C lo cuento una vez por trimestre? Y porque, digamos, en el C tengo el 5% de mi inventario. Entonces,
Si llego a tener una diferencia, la diferencia es muy pequeña, es el 5% de mi inventario. Estoy focalizado en el 80% de inventario, que además es el 80% que más vendo. Entonces, de ahí es que se usa el principio de Pareto, o sea, este 80-20, digamos, se extiende a un 80-15-5 o, si prefieren, 70-20-10. Y con esto, perdón, nos aseguramos poder contar y clasificar mejor el inventario. ¿Lo podemos usar solo para contar el inventario? No, se puede usar para muchas cosas más. Por ejemplo, yo puedo hacer, para que se den un ejemplo, yo hago mi clasificación ABC, pero en vez de la valorización del inventario, tomo los productos que más salen, que más se venden. Entonces, los productos que más salen, digamos, los uso esa categoría A para ponerlos más cerca de la puerta, por ejemplo. Entonces, cuando tenga que realizar pedidos, voy a caminar mucho menos, porque todos los pedidos que más salen son los que están más cerca de la puerta. Y dejo más lejos los que menos salen. Entonces, esa es otra forma de solucionar o de aplicar Pareto a otra necesidad totalmente distinta. ¿Sí? Bien, hasta acá todo muy bien, tenemos una clasificación, sabemos que esto funciona, pero ¿cómo se realiza esa clasificación? Bien, básicamente lo que hacemos es, por ejemplo, para la clasificación ABC, vamos a tomar la demanda anual del ítem, o sea, la cantidad de unidades al año, las unidades que se venden al año, el valor, el costo unitario del ítem, dividido, ¿sí? Perdón, sí, es la cantidad de demanda por el valor. Este es el primer punto. Eh, Vamos a verlo acá. Acá tengo el ejemplo. ¿Sí? A ver, yo tengo que del código 1 se venden 40 unidades a 3.750.000. Del código 2 se venden 200 unidades al año a 40.000. Del código 3 se venden 200 a 4.315.000. Es decir, que el total vendido del código 1 es 150 millones, del código 2 es 8 millones, del código 3 es 949.300.000, del código 4 es 4.112.500 y así sucesivamente. Y esto nos da un total. Ese total, ¿sí? Digamos, acá lo que hago es hacer regla de tres simple. El total es 2 millones, perdón, 2.388.110.000. Hago esto, dividido esto y me da el porcentaje. ¿Qué porcentaje de este total, de esos 2.388.000.000, es 150 millones? ¿Sí? Y así obtengo, digamos, por regla de tres simple, eh, qué porcentaje de este total es cada uno de los ítems. Y acá me va a dar el valor que es perdón, me da cada uno de los ítems y después lo ordeno de mayor a menor. Entonces, obtengo que en los dos primeros ítems, por ejemplo, es el 39,75%, el otro ítem es 33,92%, o sea que entre los dos primeros ítems, por ejemplo, ya tengo el 74% casi del inventario. Si le agrego el ítem 3, ya estoy en el 84%. Entonces, podría tener una clasificación A que sea para el ítem 3 y para el ítem 9. Fíjense que en dos ítems tengo el total. ¿Sí? Básicamente, sí. Exactamente, hago regla de tres simple. Ahora lo vamos a ver en un Excel para que sea mucho más didáctico. Aguárdenme un segundo que voy a abrir el Excel y lo vemos paso a paso en el Excel. Bien. Eh, Aguárdenme que cambio, transmito desde el Excel.
Acá está. Bien, este es el ejemplo. Yo tengo el código del 1 al 10, tengo la demanda anual, ¿sí? Del código 1, dijimos 40 por 3.750.000. El primer paso es 40 por el valor del artículo, o sea, la demanda por el valor unitario. Y voy llegando a este total, ¿sí? Que es estos 238 billones y demás. Después, ¿qué hago? Básicamente, por regla de 3 simple, ¿sí? La fórmula es bastante simple, es, para que sepan, es el total dividido, perdón, sí, es el total anual dividido la suma total y me da el porcentaje, ¿sí? Y ahí voy haciendo, digamos, me va dando, ¿sí? Qué porcentaje es, y después lo que hago es acomodarlo, aprovechando que es un Excel, por los valores. Entonces me quedaron los dos primeros ítems en la parte A, los tres que siguen, que suman un 22%, y por último los C. Fíjense que en los C tengo la mayor cantidad de ítems, pero tengo el menor porcentaje de inventario. El otro punto que también es interesante es que, digamos, esto no da exacto, no es que tiene que dar al 80 exacto. Nunca va a dar al 80 exacto. Entonces, en algún momento yo establezco el corte. En este caso, fíjense que yo lo que hago generalmente es cuando pega, cuando hay un salto grande o un cambio grande de cifras. O sea, las dos primeras están en 33, después cambia a 10, después de 5 cambia a 3, ¿sí? Y ahí llega hasta el 0,9. Este sería básicamente el, el, el proceso para hacer Pareto. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, ¿se puede hacer un poco de zoom? ¿Cómo? Un poco de zoom a la pantalla. Dale, un segundo. Gracias. No, para el otro. Disculpe, Sí, dividió la suma total, que sería 2.300.000 y pico, dividió la suma total anual. Lo dividió, sería el total, ese total de 2 millones, lo dividió la suma anual, dijo. Pero, ¿cuál es la suma anual? a ver. No, el código, no. El valor Vamos de nuevo. relativo, que al No. sumar da 1. A ver, el primer paso es demanda por valor del artículo, ¿sí? Esto me da este valor, ¿sí? Anual. O sea, es la demanda por el valor del artículo. 40 por 3.750.000 me da estos 150 millones, ¿sí? Y así voy haciendo cada uno. Una vez que tengo el total de cada uno de los ítems, lo sumo. Esto es la sumatoria. A ver, vamos a ir haciéndolo. No sé. Paso a paso. Entonces, en el primer punto, ¿qué hago? Hago 40 por el valor del artículo. O sea, la demanda por... ¿sí? Y esto es lo que voy a hacer en cada uno de los ítems. ¿Sí? Y así, uno por uno. Después lo sumo directamente. Y me da este total. ¿Sí? Hasta acá está bien. Este es el total. Los micrófonos, chicos. Ahí está, gracias. Bien, entonces, una vez que tengo este total,
lo que hago es, hay alguien que está acoplando, Cristina, el micrófono, por favor. es regla de 3 simple. ¿Sí? Es 238 millones es el 100%. ¿Sí? El porcentaje es 150 millones. Entonces, hago, sería Recording is on. más esto, perdón, dividido. ¿Más o dividido? Es igual, perdón, esto fue por el Excel que puse el más, es para que me active la fórmula. Dividido Ah, 100, todo esto, digamos, por... no sé por qué no me da... aguárdenme, que hay algo que falló en el Excel. lo hizo 2.388.000 por 150 dividido 100, para que le dé el porcentaje. No, no, ¿Cómo Son, hizo? acá está. son los 150 millones por 100 dividido los 238.811.000. Exactamente. Esperen que se me fue a porcentaje y esto es número. Es el valor de cada uno anual por 100 dividido el total. Exactamente. Eso es. Entonces, es esto por, ¿no? Dividido. Perdón, que la fórmula. Esto es porcentaje. Ese es el porcentaje que me da. Entonces, vuelvo a repetir. Vamos de nuevo con el movimiento. Es el total anual por 100% y esto lo divido. Esperen que pongo los paréntesis. Así me va dando cada uno, ¿sí?, de las partes. Esperen que le activo la fórmula para que lo pueda. Ahí está. Si yo sumo, esto me tendría que dar. Esperen que estoy armando una referencia circular. Ok. Esto lo dejamos en 100. Si yo sumo todo esto, me da el 100%. Y después lo que hago es ordenarlo según el porcentaje de valor. Entonces, esto que tengo acá, lo vamos a copiar. No sé por qué me copió algo. Bueno, y lo vamos a ordenar. De mayor a menor. Bueno, algo hice mal, pero aguardame un segundo y se lo corrijo. Se borró todo. Sí. Acá está. Ahí está. ¿Está tildado su mouse? No, ¿por qué? O capaz que está el Se internet. ve que se mueve todo. Titila. No, debe ser un tema más de internet.
Bueno, básicamente queda así. Entonces, los dos primeros ítems me suman el 73,67%. Los que le siguen me suman el 22% y el resto 4,33%. Y así tengo el 100% y la clasificación A, B y C. Entonces, si yo controlo el ítem 3 y el ítem 9 y siempre me dan bien, digamos, me aseguro que el 73,67% de mi inventario está bien. Si yo controlo el ítem B, le sumo un 22% más. Entonces, controlando solamente la mitad de los ítems, tengo prácticamente el 95% del inventario bajo control. ¿Les quedó claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren que les mande unos ejercicios de Pareto para que practiquen? Sí, profe. Sí, sí, sí. Quedaron mucha matemática este año, ¿eh? No, igual es más o menos lo que vimos el año pasado en estadística. Bien, debería ser lo mismo. Digamos, la idea de Pareto, perdón, vamos a dejar de transmitir. La idea de pasarles Pareto es porque realmente es muy útil en un montón de cosas. Yo he tenido alumnos, por ejemplo, que me comentaban, se hacían cargo de un sector y el sector estaba lleno de problemas y no sabían dónde empezar a resolverlo. Bueno, hacían un Pareto y atacaban los 2 o 3 principales problemas y resolvían el 80% de los problemas. Esto realmente es muy, pero muy útil. Por eso, digo, más allá de lo que lo van a, digamos, está este tema de Pareto en el libro, también es muy útil o es súper aplicable para un montón de cosas de la vida cotidiana, digamos. Para saber cómo ubicar los productos dentro de el depósito, digamos, tiene un sinfín de usos realmente muy, muy bueno. No sé, un día llegan y están tapadísimos de trabajo, tienen que hacer un montón de cosas, hagan un Pareto de las tareas que tienen que hacer y se van a dar cuenta que en unas pocas tareas van a estar resolviendo el grueso de tareas del día. Esto pónganlo en práctica, fíjense porque realmente es muy útil. De hecho, yo en la primera clase, no creo que lo recuerden, a ver si encuentro el archivo. No, no está acá. Ahora guárdenme un segundo a ver si encuentro el archivo y se los muestro. Pum, pum, pum. No. Aguárdenme un segundito. No, no estoy encontrando. Yo en la primera clase les mostré un Pareto que hablaba sobre, digamos, es un Pareto que usan en pedagogía, que es con el que se ve la forma en que uno, digamos, en las que uno adquiere conocimiento. Básicamente, ¿qué dice ese Pareto, que es el que estoy buscando? Es 70-20-10 y dice que solamente el 5% de todo lo que van a saber tiene que ver con la educación formal. A ver si lo tengo acá. Acá está. Ahora se los proyecto. Ahí está.
Aguárdenme un segundo que acá lo encontré. Ahí está. Ahora sí. A ver, este modelo es un modelo pedagógico, digamos, esto no es algo que haya inventado yo. Si se meten en internet va a estar lleno de esto. Y dice que el 10% de No todo lo podemos ver, ¿No lo pueden ver todavía? A Está ver. todo negro en la pantalla. Qué mal que están dando esto. El lunes tuve muchos problemas con la página, se caía todo el tiempo. Tengo pánico de que empiece a pasar algo similar. ¿Ahí están viendo? No. No contaba con este inconveniente. A ver. A ver ahí. No, profe. Oh. Ay, ay, ay. A ver cómo podemos hacer esto. Porque acá además me está marcando como que lo está transmitiendo bien. Pero no se ve. Está todo No, negro. creo, no. Estoy mirando a ver qué puede ser lo que esté pasando para que haga esto. Y la verdad que... Ahí el compañero dice que ve el Excel, pero yo veo la pantalla en negro, no sé nada más. Sí, yo también veo negro. Debe ser como que está trabado la transmisión. A ver, aguárdenme. Recording has stopped. A ver. Salgo un segundo y vuelvo a entrar. Lo más probable es que cuando yo salga se cierre, nos volvemos a conectar en un segundo, ¿sí? Bien, a ver. Vamos a transmitir. A ver. ¿Ahora lo ven? Sí. Vamos. Bueno. Bueno, el método Bill Gates de salir y entrar funcionó. Bueno, ¿qué dice básicamente este Pareto del aprendizaje? Que el 10% del aprendizaje total que van a tener ustedes como personas que van a trabajar en logística tiene que ver con el aprendizaje formal, con cursos internos, con lecturas, con talleres, con la capacitación que están tomando acá, o sea, con su título. Digamos, de todo el universo de cosas que ustedes van a saber que tienen que ver con la logística, solamente el 10%, Recording is on. el 10% tiene que ver, ¿sí?, con su interacción conmigo o con todo el material que yo les pueda acercar o todo lo que les pueda transmitir. El 20% va a ser de trabajos en equipo, reuniones de trabajo, trabajar con coaching, trabajar con, digamos, el coaching se refiere a, digamos, trabajar con algún jefe, con alguien que los vaya guiando y los vaya formando, o sea, con la interacción social, lo que van a aprender de sus compañeros, lo que van a aprender, digamos, a través de lo que le transmitan ellos. Y el 70% va a ser un aprendizaje experiencial, ¿sí? Observación de otras personas, presentaciones, actividades diarias, o digamos, a medida que vayan trabajando,
obviamente todo ese 10% se va a ir convirtiendo en un 70%, se va a ir fijando y van a aprender un montón de otras cosas más. Entonces, de todo el universo que va a ser su conocimiento, o que hoy es su conocimiento, solamente el 10% tiene que ver con la UTN. El otro 90% tiene que ver con la interacción con sus pares, con otros profesionales, con gente del sector, y el 70% tiene que ver con ponerlo en práctica, digamos. Es fundamental ponerlo en práctica. De hecho, no sé si les pasó de estar estudiando algo, digamos, una vez que ya lo estaban haciendo. ¿Cómo sería esto? A ver, muchas veces uno hace cosas en un trabajo y le enseñan el proceso de cómo es, pero en un determinado momento a uno lo capacitan, ¿sí? Llega una educación formal con respecto a esto. O sea, le damos un marco teórico formal a lo que ustedes venían haciendo. A partir de ese momento los conocimientos se fijan totalmente distintos. ¿Por qué? Porque ya tenían el aprendizaje experiencial. Es mucho más fácil cuando yo ya lo estoy haciendo que, por ejemplo, para los que hoy están aprendiendo y mañana van a tener que trabajar. Digamos, si yo ya estoy haciendo, es mucho más fácil fijar el conocimiento que si solamente ahora es la parte teórica. Obviamente, digamos, como muchas cosas en la vida, uno primero tiene que aprenderlas y después hacerlas. No es que después no las va a poder hacer. Simplemente que la fijación de conocimientos es totalmente distinta. Por eso es tan importante la parte de la experiencia, porque básicamente es eso, el 70% de lo que aprendan va a tener que ver con lo que puedan poner en práctica, con lo que vean hacer en sus lugares de trabajo, con lo que vayan aprendiendo, digamos, más que el aprendizaje formal. ¿Por qué? Porque el aprendizaje formal, si no lo fijo experiencialmente, muchas veces lo que empieza a pasar es que me lo olvido, no retengo todo el conocimiento, voy a retener una parte. Entonces, desde ahí, yo presento esto a principio de año, el primer día de clases, básicamente para que entiendan, digamos, para que les quede claro que su educación depende exclusivamente de ustedes. Fíjense que está su aprendizaje experiencial y su interacción está en el 90% de su conocimiento. El 10% depende de la UTN. Todo lo que yo pueda darle en clase, todo lo que puedan leer conmigo, todos los textos que yo le pueda dar o los otros profesores y demás, va a ser solamente el 10%. Entonces, qué importante es que ustedes continúen, digamos, interactúen, trabajen, se metan en todo esto. ¿Por qué? Porque esa va a ser el fuerte de su conocimiento, más que el aprendizaje. Obviamente el aprendizaje formal, digamos, esto no quita que el aprendizaje formal no sea necesario. Obviamente es fundamental, y además está la cuestión del título y demás, pero fíjense, digamos, uno normalmente está acostumbrado a que, o por lo menos generacionalmente tal vez, uno estaba más acostumbrado, se venía con esta idea de que a uno lo formaban, digamos, que desde afuera los profesores o las instituciones lo iban formando a uno. Es el 10% nada más, supuestamente sobre lo que nosotros podemos interactuar como docentes. El resto es todo de ustedes. Su formación depende fundamentalmente de ustedes. Entonces, digo, más allá de que esto sea un Pareto, les muestra que el 90% de su aprendizaje está en manos de ustedes, no está en manos de la institución. ¿Sí? Obviamente este 10% es súper importante, sí, también es súper importante. Digamos, la idea es el 100%, tener el 100% de todo, pero quería mostrárselo porque, digamos, viene útil como Pareto y viene útil también como refrescar esto de depende de uno y no depende del otro. Eso no quita, digamos, a ver, yo siempre hago el chiste de que esto me quita la responsabilidad a mí de que el día de mañana ustedes no sean buenos profesionales.
A ver, mi responsabilidad es darles todo el conocimiento posible y ayudarlos y asegurarme de que aprendan todo lo que tienen que aprender. Pero nuevamente, el profesional que van a ser ustedes en el futuro depende fundamentalmente de ustedes, no va a depender de mí. No va a depender de mí ni de los otros profesores, digamos. Nosotros lo que le vamos a dar es una buena base, o lo que deberíamos hacer es darle una buena base para que ustedes después se desarrollen. Pero el desarrollo depende fundamentalmente de ustedes, de lo que ustedes hagan con ese 10% y cómo lo lleven a la práctica o cómo interactúen. Bien, dudas, preguntas, comentarios, ¿cómo estamos hasta acá? Ahí, tirándola. Bueno. Voy a ver si... yo no sé cómo compartir por acá. Bueno. Aguárdenme. Bueno, nada, en el recreo me fijo. En el recreo subo a la página de la UTN los ejercicios de Pareto, para que a ustedes les quede ya. ¿Sí? Son 5 ejercicios. Bien, entonces, en el recreo entonces les decía, les subo los ejercicios, practíquenlo, cualquier cosa. En el ejercicio, digamos, está esto que hicimos recién de práctica, como para que les quede de guía, los hacen y cualquier duda me preguntan la clase que viene. Bien. Vamos al segundo tema, que no incluye matemática, así que van a estar un poco más tranquilos, que tiene que ver con la distribución. ¿Sí? Hay un concepto en distribución, ¿sí? Hay 2 maneras de estructurar la distribución, que es basado en pull y en push. ¿Sí? ¿Qué es pull y push? Son 2 sistemas de gestionar los inventarios en distribución. Push, empujar en inglés, hace referencia a los inventarios en los que el vendedor empuja su mercancía en dirección hacia el cliente. Por el contrario, en los métodos pull, que es tirar en inglés, los inventarios funcionan de manera reactiva ante las acciones del cliente, según va demandando y adquiriendo los productos. Otra definición que se les suele aplicar es que los inventarios push son hechos para ser almacenados, make to stock, mientras que los pull son hechos según demanda, make to order. Entonces, Recording is on. dijimos que los inventarios push son los que van, digamos, los que el vendedor, ¿sí?, envía hacia el cliente. Y los pull son los que espero el pedido del cliente para fabricarlos. Básicamente esta es la gran división. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles serían? Vamos a ver algunos ejemplos para que entiendan. A ver, los productos de consumo masivo, por ejemplo, son productos push. Es decir, el fabricante fabrica sus productos y los distribuye a través de las distintas cadenas de supermercado y puntos de venta, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Gaseosas, lácteos, digamos, cualquier producto que yo me pueda encontrar en un supermercado. Uno no va al supermercado y cuando llega a la góndola tiene un teléfono para llamar a Coca-Cola y pedirle que le mande, que le fabrique, ¿sí?, 4 botellas de 7-Up y que se las envíe. La botella está ahí esperándonos. La botella ya fue enviada y está en la góndola esperando que nosotros vayamos y la compremos. Esos son los productos push, o sea, aquellos productos que están disponibles donde el vendedor, vuelvo a repetir el concepto, los fabrica, los empuja hacia el cliente final. Por el contrario, están los productos pull, que son aquellos que recién voy a fabricar una vez que el cliente me los pida. Vamos a un caso extremo de pull y, por ejemplo, ingeniería civil, una obra. Digamos, una empresa constructora
no tiene en su depósito un puente esperando a que un municipio se lo compre o una provincia se lo compre. No tiene un puente guardado en sus depósitos, un puente, un túnel, una represa, sino que cuando le encargan el proyecto va y lo hace. O sea, hasta no recibir la orden de compra o el pedido, no lo hace. ¿Qué entran en esta categoría? Y todos aquellos artículos que tienen que ser personalizados, por ejemplo. Entonces, hasta que no recibo la orden con el detalle de lo que quiere el cliente, no lo fabrico porque no sé cómo lo quiere mi cliente. Entonces, todo lo que vaya hecho a medida con un cierto grado de personalización entra en general en la categoría pool. O sea, la fábrica lo empieza a fabricar cuando el cliente se lo pide. Si el cliente no se lo pide, no lo fabrica. ¿Sí? Digamos, puedo tener, por ejemplo, en pool, partes, digamos, ya listas para ensamblar y vender. Y eso sería una forma de también de hacer pool, pero digamos, con una respuesta un poco más rápida. A ver, un caso de pool, un restaurante. El restaurante, si bien tiene distintas materias primas, no prepara el plato hasta que llega el comensal y lo encarga, por ejemplo. Y un push, digamos, para seguir con el ejemplo de los restaurantes, sería cuando como pizza al corte, por ejemplo. Yo llego a la pizzería y en el mostrador hay 4 pizzas y yo pido alguna de esas porciones. Entonces, la pizza al corte sería push, si yo encargo una pizza, sería pull, digamos. La empiezan a, digamos, si bien tienen una prepizza hecha, si bien tienen los ingredientes, la pizza como tal se arma a partir de mi pedido. Ahora bien, son 2 técnicas de distribución. O sea, yo distribuyo a partir de que la planta genera y tengo que llevar al público, o espero la orden de compra y a partir de ahí que se genera el producto, envío el producto. Cada uno va a tener sus características. ¿Se pueden trabajar juntas? Sí, se pueden trabajar juntas. Se puede hacer un mix de ambos. ¿Se puede hacer una parte de la cadena de distribución push y otra parte pull? Sí, se puede hacer o viceversa. No hay ningún problema. Esto lo hacen muchas empresas. Veamos un poco las características de cada una. Push. Para ser capaces de empujar esa mercadería hacia los mercados, el aspecto crítico en los sistemas de push es la predicción de la demanda, es decir, ser capaz de saber con la mayor precisión posible cuál va a ser el consumo que va a haber de nuestros productos. La cantidad de esfuerzos, tecnologías, variables y datos que se emplean para afinar estas predicciones es cada vez mayor. Es decir, ¿cómo hago para tener el producto siempre listo antes de que el cliente lo requiera? Bueno, en base a, digamos, es el tema que sigue después. El tema es la predicción, digamos. Yo voy a tener un plan, ¿sí?, donde dice que todos los meses voy a fabricar una cantidad porque eso es lo que yo entiendo, ¿sí?, que es lo que voy a vender. Entonces, yo fabrico antes de que se genere la demanda. Yo estoy trabajando con una supuesta demanda futura que no conozco, digamos, la estoy prediciendo, digamos, estoy anticipándome. Es cierto que, digamos, estas predicciones no son fáciles, después nos vamos a meter más en detalle, pero, digamos, yo tengo que, de alguna manera, llegar a una cantidad que creo que mis consumidores van a necesitar o van a comprar. ¿Qué pasa si hago de menos? Bueno, evidentemente voy a perder, no sé si voy a perder clientes, pero digo, van a quedar algunos clientes insatisfechos porque no van a poder comprar mi producto, por ejemplo. Esto suele pasar. ¿Qué pasa si hago de más? Bueno, me quedo con stock sobrante. Digamos, si me quedo con stock sobrante, por ejemplo, en el caso de la moda, por ejemplo, de la industria textil,
de ahí vienen las liquidaciones de fin de temporada. ¿Qué es la liquidación de fin de temporada? Bueno, liquido el stock que me quedó, ese stock sobrante, ese error de planificación, ¿sí? Lo liquido para recuperar el dinero, porque además, digamos, se terminó la temporada, cambió la moda y eso no lo voy a vender más. Entonces, hago una liquidación de fin de temporada o después irá a esos negocios que venden, digamos, productos discontinuos, por ejemplo. Entonces, la clave en push es la predicción, tener digamos, una buena predicción de ventas. Obviamente, no es fácil hacer una predicción de ventas. ¿Por qué? Y porque hay un montón de factores que pueden variar las condiciones de mercado. ¿A qué me refiero? Bueno, inflación, inestabilidad económica, digamos, para nombrar los más conocidos para nosotros, pero también pasa que mi competidor puede sacar un producto que es superior al mío y eso no estaba en mis planes. Puede aparecer un competidor nuevo, por ejemplo. También puede pasar que un competidor desaparezca, por ejemplo. Y entonces me voy a ver beneficiado con mayor consumo, pero no voy a tener la producción hecha. Entonces, no lo voy a poder aprovechar del todo. Entonces, hay una cantidad de variables que pueden hacer que mi predicción no sea exacta. De hecho, muchísimas empresas hoy gastan muchísimo dinero justamente en esto, en afinar la predicción. ¿Por qué? Y porque cuanto más precisa sea mi predicción, digamos, mejor voy a aprovechar mi inventario. No voy a estar ni fabricando ni de más ni de menos. Todo lo que tiene que ver con el Big Data, les recomiendo si pueden que lean sobre Big Data. Big Data es el análisis de datos, pero no de un dato, dos datos, de una cantidad de datos muy, muy grande. Hay técnicas para hacer este estudio y para interpretar después esos datos. Digamos, esto se hace ya con sistemas de computadoras. En muchas empresas lo hacen con inteligencia artificial. Digamos, hoy todos los bancos trabajan con Big Data, todas las empresas grandes de consumo masivo trabajan con Big Data. ¿Por qué? Y porque de esto va a depender qué tengo que fabricar y qué no tengo que fabricar. De esta manera voy a entender qué es lo que quieren mis clientes y hacia dónde va el mercado. Me van a permitir, entre comillas, poder anticipar cambios en el mercado, cambios en las modas, cambios en las maneras de consumir, digamos. Y con eso voy a, digamos, afinar muchísimo mi predicción. Obviamente, además, después hay cuestiones que no están en la cabeza de nadie y no hay forma de detectarlas. Una pandemia, una guerra, digamos. Hay distintas cosas que pueden pasar. La aparición de una materia prima nueva, por ejemplo, y que cambie o permita que el producto tenga nuevas características, por ejemplo. Digamos, esas son cuestiones que son mucho más difíciles, por más de que yo trabaje con Big Data, de anticiparme. Pero, digamos, cuanto mayor exactitud, cuanto mayor precisión yo tengo en predecir mis ventas, bueno, a partir de ahí, como a partir de las ventas se estructura todo el resto de la cadena, voy a tener una producción mucho más eficiente, digamos. Se supone que voy a minimizar la cantidad o de sobrantes o de faltantes. Esto es básicamente la idea de push, o sea, ¿en qué se basa push para empujar su mercadería hacia los clientes? En esto, en la exactitud en la predicción de la demanda, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Hasta acá viene claro? ¿No? ¿Cómo estamos? Esto igual lo va a ampliar, ¿no, profe? En planificación, en el siguiente, ¿no? Sí, digamos, la clase que viene vemos cómo se estructura todas estas, digamos, esto y vamos a ver cómo se hace la predicción de ventas. Vamos a ver algunas técnicas y algunas cuestiones.
Pero básicamente hoy lo que estamos tratando de entender es push y pull. Dos sistemas de distribución que se basan, uno en predicción de ventas, con solamente entender que es una predicción de ventas, hoy es suficiente. Push entonces era la predicción de la demanda, sería la venta, y el pull, en resumen. Y el pull, ahora lo vemos, digamos, los sistemas pull nacen como un deseo de evolucionar hacia una producción y logística más eficientes. En esta clase de gestión de inventarios, la idea reside en que los sistemas de producción y distribución reaccionan según la demanda en tiempo real, según el público va consumiendo el producto. Tanto la producción como la reposición de productos se ejecuta bajo estas directivas pull. Los inventarios pull no necesitan crear modelos de predicción de la demanda, pero a cambio necesitan ser mucho más exigentes con sus sistemas de producción y logística y establecer parámetros para sus tareas de producción. Además, necesitan una colaboración eficiente y una alta integración tecnológica con el resto de los eslabones de la cadena para conocer en todo momento las necesidades del inventario. Es decir, cuando yo trabajo, ¿sí?, en pool, lo que estoy haciendo es, yo no fabrico nada, digamos, para llevarlo a un extremo. Yo no fabrico nada que no tenga vendido. Si yo no tengo una orden de compra, no lo fabrico. Entonces, estoy trabajando con un sistema donde a nivel inventario es mucho más eficiente, porque no tengo este problema de si fabrico de más o fabrico de menos. Yo siempre voy a fabricar lo que vendí, entonces no tengo problema. Ahora, puede que el mercado en el que yo estoy o mi producto no pueda trabajar de esta manera. Es decir, si yo soy FEMSA, la embotelladora de Coca-Cola, por más de que me parezca genial, digamos, la gestión de pool, no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque no puedo esperar a recibir la orden de compra para fabricar, digamos, a que mi cliente quiera una gaseosa para poder fabricarla. Hay otras empresas que sí lo pueden hacer. Por ejemplo, las empresas automotrices. Las empresas automotrices no fabrican ningún auto, ¿sí?, digamos, para llevarlo a algo un poco más masivo, ¿no? Que no esté vendido. Es así, esta es la manera en la que están estructuradas las automotrices. Las automotrices, ¿por qué? Y porque un auto se fabrica en 22 horas. Entonces, uno puede, una concesionaria, ir, comprar el auto y esperar. A ver, hoy en la Argentina los tiempos de entrega son mucho más largos, pero son por otras cuestiones. Pero digo, tranquilamente uno podría ir, comprar el auto y pasar a la semana a retirarlo. De hecho, algunas fábricas en Europa, por ejemplo, creo que es, yo no me acuerdo si es Ferrari o Lamborghini, tienen una fábrica de autos de altísima gama, autos totalmente personalizados, ¿sí?, digamos, que uno puede elegir el tipo de motor, el tipo de asientos, obviamente el color, la combinación digamos, tiene, no sé, 5 tipos de tableros, 3 tipos de asientos, una cantidad de cosas, y uno arma su auto personalizado. La verdad que no sé, el documental no explicaba si uno lo tenía que pagar por anticipado o lo señalaba simplemente, y el auto se fabrica y se lo entregaban al dueño en una semana. Porque tiene una fábrica que fabrica el auto desde cero. Hoy, en general, las fábricas automotrices, digamos, muchas fabrican partes de los autos y todas se ensamblan. Esta tenía la característica de que hacía absolutamente todo en el auto, incluyendo el motor, desde cero. Entonces, podía entregar un auto en una semana, por ejemplo. Pero volviendo a las automotrices comunes, las que hay en nuestro país y en todos los países del mundo, no fabrican nada que no esté vendido. Hay otras empresas de barcos, empresas de aviones, obviamente, digamos que es lógico que trabajen bajo demanda. Pero digo, hay muchas industrias, y vuelvo a repetir, todo lo que tenga que ver con personalizar son empresas que trabajan de manera pool. Otro ejemplo, Dell, por ejemplo. Dell, no sé si sigue funcionando así, pero Dell cuando irrumpió en el mercado, Dell no era una competidora fuerte, y de pronto
estaba escalando en las primeras posiciones. ¿Qué había cambiado de él? Bueno, tenía un sistema, pasó a un sistema pool muy eficiente. Por ejemplo, para Latinoamérica la fábrica estaba en Brasil y uno por internet podía comprar su computadora armándola con tamaño del monitor, digamos, tamaño de la pantalla, el color de la carcasa, el tipo de memoria, el tipo de procesador, la placa de audio, placa de video, o sea, tenía una serie de variables, no muchas, pero tenía una serie de variables. Uno entraba en internet, seleccionaba todos los ítems, la pagaba y a los 10 días te llegaba por correo, por un courier, a los 10 o a los 15 días, te llegaba tu computadora. ¿Cuál era la innovación de Dell? Bueno, Dell lo que tenía, digamos, partía con dos innovaciones que hoy tienen todas las computadoras. La primera es que fue la primera computadora sin tornillos, con lo cual los tiempos de producción eran mucho más rápidos, era todo con fijación a presión, entonces ahorraba bastante tiempo, por un lado, y por otro lado lo que tenía la fábrica de Dell en Brasil es tenía preensambladas partes de computadoras. Entonces, básicamente lo que hacía es mezclar esas partes y se acabó la computadora, entonces podía producir muy rápidamente. Esta es la característica de pool, ¿sí? Necesita una, acá en la punta decía, una colaboración eficiente y una alta integración tecnológica con el resto de los eslabones, ¿sí? Y necesita ser mucho más exigente con su sistema de producción y logística. Entonces, para trabajar de esta manera, digamos, si yo voy a trabajar bajo pedido, no lo puedo entregar en 3 meses. Digamos, si Dell la computadora te la entregaba a los 3 meses, nadie le compraba una computadora. Porque normalmente uno puede esperar un determinado tiempo, pero tampoco puede esperar un montón. Depende también del artículo que uno esté comprando. Pero entonces lo que necesitaba era un sistema de producción y un sistema de logística muy, muy buenos. ¿Qué tienen las automotrices? Bueno, tienen un sistema de trabajo con sus proveedores donde realmente manejan un nivel de eficiencia muy, muy grande. No tienen el problema de la predicción, pero sí lo que necesitan es mucha tecnología en la comunicación, pero mucha tecnología y una sincronización con los proveedores y la logística con un nivel de eficiencia mucho más alto. Mucho más alto. ¿Por qué? Y porque necesito velocidad. Necesito fabricar y entregar al instante, prácticamente. O sea, no es al instante, pero digamos, tengo que ser... imagínense qué pasaría si en un sistema pool van a fabricar y les falta materia prima, por ejemplo. O los pedidos no se entregan correctamente. No, digamos, con esos grados de ineficiencia no podrían subsistir porque nadie, digamos, al poco tiempo todo el mundo dejaría de comprarle porque implica un riesgo muy grande. Entonces directamente uno iría a otro tipo de empresas. Entonces lo que tienen las empresas que trabajan con los sistemas pool es esto, mucha eficiencia en la producción, en la logística y sobre todo en la comunicación. Y cuando hablamos de la comunicación, no hablamos de la comunicación solamente del proveedor con la fábrica, hablamos de toda la cadena, o sea, desde el último distribuidor, el distribuidor que hace la última milla, hasta el proveedor de mi proveedor, tenemos que estar todos alineados. ¿Por qué? Porque con cualquier variación tenemos que reaccionar todos a la vez. Entonces necesitamos un sistema de comunicación, en general comunicación electrónica, pasar un montón de información para absorber cualquier posible problema o cualquier variación que tenga dentro del proceso. Entonces, lo que en el sistema anterior tal vez no me preocupa porque eventualmente si yo tengo un problema dentro de la cadena de logística, ¿sí? Lo que en push, si yo tengo un problema en la cadena de logística, por ejemplo, tengo un proveedor que no me entrega bien o tengo un reparto que no es muy eficiente, lo cubro con inventario. Digamos, fabrico un poco más, tengo stock de seguridad y eventualmente el cliente nunca ve la diferencia
porque tengo un stock de seguridad. En cambio, en pool no hay stock de seguridad, no existe ese punto. Entonces, para poder entregar, si a partir de recibir la orden de compra, tengo que tener una velocidad de respuesta muy, muy buena. No solo la velocidad en la respuesta, sino la velocidad en fabricar y con calidad, digamos, tengo que ser particularmente eficiente. Entonces, en vez de poner el esfuerzo, como lo poníamos en push, en investigar el mercado, tratar de afinar las producciones, acá el esfuerzo está puesto en la integración de toda la cadena, los sistemas de comunicación, ¿sí? Y ser cada vez, digamos, más exigentes o tratar de mejorar. Vamos hasta acá. Profe, Sí, en los bienes y servicios, lo que son los bienes servicios, también sí. pueden haber de las dos cosas, pull y push. Sí, a ver, servicio en realidad es más difícil hacerlo pull porque, digamos, vos no podés dar un servicio que no te requirieron. Entonces, en ese caso no. Lo que sí podés tener es, digamos, todo listo para brindar ese servicio apenas te lo piden. Digamos, no sé, si vos vas a un dentista, el dentista cuando llega te dice, te voy a hacer un conducto y sale corriendo a buscar, a comprar la pasta, no, tiene todo ahí, digamos, para brindarte el servicio en el momento. Bueno, pero eso sería igual pull, porque es bajo la solicitud, no le va a ir arreglando la boca a todo el mundo que ande por la calle. Tal cual, por eso. Los servicios en pool, digamos, en principio no, pero porque es un contrasentido, pero sí. A ver, yo tengo una empresa de limpieza de departamentos, de oficinas. Yo vendo un servicio. Ese servicio es bajo pedido. Cuando me piden, exactamente. Los envío. Exactamente. Por eso. Puedo tener los insumos. Exactamente. Pero eso es pool. Ahora, un servicio, por ejemplo, porque a mí es algo que como es intangible me cuesta a veces comprender. El servicio de comunicaciones como los teléfonos celulares o internet. ¿Eso está producido o se produce continuamente? Es algo que está, ya está. Solamente hay que abrir una boca de donde uno poder sacarlo, ¿no? Sí. Eso es un servicio, es un producto, está en una oferta o es solo sobre un pedido. Perdón, es complejo. Sí, vos, perdón porque se te entrecortó, por lo menos para mí. ¿Vos empezaste describiendo los teléfonos celulares o algo más? Cualquier sistema de comunicación puede ser el teléfono celular o el mismo internet que tenemos en nuestra casa. Sí. El internet ya está, o sea, no lo fabrican para mí. No, exactamente. Yo lo que necesito es solicitar una boca. Exactamente. Entonces, eso es un producto que ya está, no sé si se puede decir fabricado. Ya existe, ya está. Sí. ¿No? Pero lo estoy solicitando. Sí, igual, entonces, a ver, esto lo estamos viendo desde el punto de vista de distribución. En el caso de un servicio como el de Internet, a ver, sí, estamos caminando, tenés razón en eso. Es un camino es un hilo muy delgado, porque, digamos, la Internet está y te conecta en una boca. Digamos, sí, pero está distribuido a través de cable, ¿cómo es ese? El cable de fibra o lo que sea. O el de fibra óptica. O la antena. O sea, hay una distribución de un producto que ya está, pero lo tengo que solicitar para que me den una boca. Entonces ahí no sabes si estás en push. No, lo que podemos decir era esto que explicaba. Hasta un cierto momento es push y otro es pull. O sea, en la red troncal es push y cuando vos pedís el servicio se te hace pull. Por ejemplo, a ver, como para que se entienda. Hay, por ejemplo, yo trabajaba en una fábrica de adhesivos, ¿sí? Y la fábrica fabricaba bajo pedido, ¿sí? Era un pool. Si no le compraban, ¿por qué? Porque tenía muchos clientes corporativos que le daban las órdenes de compra adelantadas por 6 meses. O sea, el grueso del inventario estaba en 3 o 4 clientes,
grandes, clientes corporativos a nivel mundial, entonces fabricaba para esos clientes, ¿sí? Entonces, con esas órdenes de compra nosotros teníamos los próximos 6 meses de producción, ya sabíamos. Entonces estábamos fabricando, ¿sí? Bajo pedido. Estábamos haciendo un pool. Pero ¿qué pasaba? Cuando vos hacías ese pool, la cuenta te daba que para mejor funcionamiento de la fábrica, en vez de hacer, voy a decir números irreales, en vez de hacer 80 toneladas, a vos te convenía hacer 100. ¿Por qué? Porque la tirada daba así, porque la capacidad de las máquinas, se aprovechaba mejor la capacidad de las máquinas. Entonces, ¿qué hacía? Fabricaba 100 y hacía 80, eran bajo pedido, y 20 era para si alguien lo iba a solicitar. Como eran productos que habitualmente se vendían y había una predicción de ventas, se sabía que si no se vendía en ese mes, se iba a vender a lo sumo en el mes siguiente. Entonces teníamos una parte de la producción era pull y otra era push, ¿sí? Esto también se hace en distribución, o sea, yo puedo fabricar y mandar, por ejemplo, los supermercados, ahí está. Es un sistema que tiene un sistema mix. Es decir, desde el punto de vista de la distribución, no desde el punto de vista de la fabricación. Los supermercados concentran productos en el centro de distribución, pero al supermercado le mandan solo lo que el supermercado les pide. Entonces, yo hago push hasta el centro de distribución, los lleno de productos y a partir de ahí hago pull hacia cada uno de los supermercados. A cada uno de los supermercados le envío solamente lo que vendió o lo que me pidió. Entonces, ahí tengo de nuevo un mix entre pull y push. Hasta cierto punto de la cadena, yo envío los productos y los dejo ahí y a partir de ahí los muevo según requerimiento. ¿Se entendió? Un poco sería como lo que pasa con el caso que vos decías de Internet, por ejemplo. Entonces es toda la red troncal, yo ya la monté y después cada vez que me piden una boca, hago un pool para cada una de esas conexiones. El supermercado sería la red troncal, es hasta el centro de distribución y cada vez que un supermercado pide, recién le envío lo que me pidió, no le envío todo, le envío solamente lo que me pidió. ¿Se entendió? Sí. Ahora tocamos un tema más complejo y no tenemos matemática, ¿eh? Así que no se pueden quejar. Y esto es logística pura. Estamos hablando de logística al 100%. Bien. Son y 47. Cortamos 15, 20 minutos, los dejo descansar y seguimos con este tema. ¿Sí? Pues yo volví de las vacaciones, estoy con Bueno, todo, profe. Yo hoy doy clase hasta las 11. Así que prepárense. No hay nada peor que un profesor descansado. No, nosotros no tenemos No, ¿por vacaciones. qué? No, chicos, vamos a dar clases hasta las 9, no se preocupen. No se preocupen. Pero bueno, nada. Hacemos eso. ¿Hasta las 9? ¿Cómo? ¿Qué tal, Adrián? ¿Hasta las 9? ¿Cómo? ¿Hasta las 9 dijo? Hasta las 9, 9 y un cuarto, como hacemos siempre. Vamos a ver cuánto tardamos en terminar de ver esto. Yo estoy repartiendo acá, porque estoy en el laburo todavía y escucho a rato sí, su clase con auricular y por eso se me complica